Bienvenidos. Un estado pleno de salud implica un bienestar a nivel psicológico, físico, emocional y social también. No solo ausencia de enfermedades o malestares. Un estado de salud también implica el renglón sexual, por supuesto. Una persona insatisfecha con su vida sexual sigue funcionando para el sistema a pesar de sus malestares, de sus limitaciones y además lo hace en silencio, no se queja. Entonces, así es como funcionan las cosas. Pero esto no es lo deseable. Cuando hablemos de placer, cuando logremos darle un significado de salud al placer, entonces estaremos hablando de una sociedad más plena, con mayor capacidad para ser feliz y para ser saludable. Hoy hablaremos de las disfunciones de la vida erótica. Esta es una alteración persistente, recurrente, o sea que se está repitiendo constantemente o con cierta frecuencia que llega a generar malestar a la misma persona o a su pareja. En general consiste en un incremento o disminución, en las mujeres más bien una disminución de las diferentes fases de la curva de respuesta sexual. Se calcula que hay una alta prevalencia de estas alteraciones de las cuales no se habla y deberían ser vistas como un problema de salud pública por las implicaciones que esto conlleva. A nivel individual, las personas se sienten insatisfechas consigo mismas, se sienten incapaces, incompletas, no se viven plenas, se viven con limitaciones. Cuando se relacionan con una pareja, pues pueden sentirse en desventaja con ella, pueden sentirse incompetentes, puede significar incluso el deterioro de una relación de pareja o el fin de esta relación, o desde el inicio, dificultades para iniciar, para decidir empezar una relación de pareja. Las disfunciones primarias son aquellas que han existido desde siempre, que la persona recuerda que siempre ha sido así. Las secundarias son aquellas que aparecen en algún momento de la vida. Hay disfunciones que son selectivas, se presentan solamente en ciertas circunstancias, con algunas personas, en otras no. Hay diferentes tipos de disfunciones de la vida erótica. Las causas son múltiples, la mayoría van a ser de origen psicológico, pero también las hay de causas médicas. Cuando estamos ante una situación de este tipo, hay que hacer una buena historia clínica, hay que revisar cuál es la historia erótica de la persona, pero también cuál es su situación física. Hay que hacer una historia clínica de tipo médico. Las infecciones que van a generar malestares a nivel local obviamente van a trastornar la actividad sexual de las personas. Algo que sucede con mucha frecuencia en las personas mayores, en las mujeres, es la dificultad para contener la orina, y esta puede ser una causa que dificulte la actividad sexual. Enfermedades generalizadas como es una anemia, cáncer, enfermedades de corazón, enfermedades circulatorias, alteraciones hormonales como deficiencia de estrógenos, de hormonas tiroideas, cirugías. Las cirugías a nivel mamario, las cirugías a nivel de útero, de ovarios, algunas porque son muy evidentes y van a deformar de alguna manera, van a trastornar la imagen corporal de la paciente, lo cual les puede hacer sentir en desventaja, o también cuestiones internas, cirugías como una extracción de útero, donde no va a haber cambios en la modificación o en la situación corporal, y sin embargo por cultura las mujeres lo van a vivir como una castración de alguna manera, se les da una importancia que realmente no tiene trascendencia a nivel físico. El usar algunos medicamentos, como por ejemplo los que se utilizan para bajar los triglicéridos, que es algo muy común, medicamentos que hacen que orinen las personas, algunos que son para la gastritis también, o los antidepresivos que utilizamos con frecuencia también van a trastornar la curva de respuesta sexual. Las drogas, no se diga, estamos hablando de alcohol, de tabaco. El tabaco disminuye la lubricación, la marihuana y otras drogas, todas esas van a intervenir a nivel físico. Y sin embargo, las causas psicológicas son la gran mayoría. Y vamos a empezar por una educación sexual restrictiva, totalmente negadora del placer, sobre todo del placer femenino. Es muy importante. Cuando las personas tienen una orientación sexual también que no han definido por completo o que ellas mismas no aceptan, va a ser un factor también para estas disfunciones.
secundarias son muy comunes. Cuando hay una mala relación de pareja, cuando hay conflictos, cuando hay frustraciones por una comunicación inadecuada, va a ser como una cuestión secundaria la presentación de las disfunciones eróticas. También algo que no manejamos mucho, pero el que la pareja tenga cambios físicos importantes como derivados de una cirugía o por cuestiones estéticas, incluso sobrepeso, o que hayan bajado mucho de peso cuando a la pareja no es lo que le gusta, también puede ser que inhiban el deseo de la persona. Entre las causas decíamos también estas cuestiones culturales de la sexualidad, comportamientos muy rígidos, donde no hay flexibilidad, no hay apertura para nuevas posiciones, para utilizar aquí las fantasías, tantas ideas que pueden intervenir en el disfrute, en el encuentro sexual, hace que la relación sea monótona y disminuye el deseo también. Las relaciones donde el poder y el control son lo que predomina, desafortunadamente muy común en nuestra cultura machista, los conflictos continuos o etapas de crisis también en el ciclo vital de la mujer, como por ejemplo estamos hablando del nacimiento de los hijos, de la etapa de lactancia, de la menopausia, jubilación, pérdidas, cuando las personas atraviesan un duelo también es común que el deseo sexual baje, sobre todo en las mujeres, cuando los hijos se van también. Entonces la mujer va a afectar su curva de deseo sexual, sobre todo en la fase de deseo, mucho por las cuestiones emocionales, a diferencia de los hombres. Las principales disfunciones de la vida erótica son la disminución del deseo sexual, la hipolubricación, vamos a hablar de cada una de ellas, la aversión al sexo también se presenta, algo muy frecuente, la preorgasmia o falta de orgasmos, y el vaginismo también se presenta. Vamos a recordar la curva de respuesta sexual. Decimos que necesitamos una fase de deseo, algo que nos haga despertar el interés por tener una actividad sexual. Y luego viene la fase de excitación, la fase de meseta, que ya estamos en el máximo del deseo, la fase de orgasmo, y luego va bajando la fase de resolución hasta el periodo refractario. En general hablamos de 6 fases. Bueno, cuando estas fases no se presentan de manera normal, por ejemplo, la fase de deseo está disminuida o definitivamente desaparecida, entonces estamos hablando de un deseo hipoactivo o falta de deseo sexual, falta de interés. Para que se dé la fase de deseo, vamos a necesitar un estímulo. Un estímulo puede ser directo, cuando estoy viendo imágenes que a mí me interesan, que me recuerdan que hay sexualidad, cuando hay tocamientos, cuando hay caricias, la cercanía con otro cuerpo, es un reflejo. No necesitamos ni pensar en ello, se presenta de manera automática. Y también vienen los indirectos que están ahí en la mente, que son muy comunes, pero muy limitados en las mujeres. Las fantasías, los recuerdos, los sueños. La falta de deseo sexual o apatía sexual es muy común, se habla desde un 20 hasta un 40%. Hay una falta de interés para la respuesta sexual, para empezar la actividad sexual. Pero fíjense, aquí hay algo muy interesante. Unos autores han encontrado que hasta el 50% de las mujeres tienen un deseo sexual que ellos llaman neutro. O sea, la mujer está tranquila, no pasa nada. Si se le pregunta que si tiene algún deseo sexual, va a decir que no. Y sin embargo, si empieza un encuentro sexual, durante el encuentro sexual se va a ir desarrollando el interés y va a tener una curva de respuesta sexual normal. Entonces quizá esto nos indique que pues chicas no tienen que esperar a que realmente estén muriendo de deseo o que realmente lo sientan, empiecen y a ver qué pasa durante el camino. Bueno, la preorgasmia o falta de orgasmos. Esto es también muy frecuente. En algunos grupos se dice que es hasta de un 40%, pero en algunos otros grupos, sobre todo las mujeres más desprotegidas, las que tienen pocos gustos en la vida, hablamos de las campesinas, de obreras, llegan a tener hasta un 90% de falta de orgasmos. Significa que empiezan su curva de respuesta sexual, a veces, bueno, ni siquiera es deseada por ellas, sino impuesta. Entonces eso dificulta más la respuesta, por supuesto, pero bueno, empezamos una curva de respuesta sexual, llegamos hasta la fase de excitación y de ahí no pasan. Como que llegan y ya están, pero no llegan al orgasmo. Entonces esto se tiene que ver también con la cultura, mucho con la cultura represora, pero también con características ya individualizadas. Las personas que son muy estrictas, muy severas, muy rígidas, muy
controladoras, incluso con sus propias reacciones, parece que tienden más a tener esta disfunción de la falta de orgasmos. Hay un gran miedo a perder la compostura, un gran miedo a no saber qué va a pasar. Un orgasmo tampoco es cosa del otro mundo, ni se vuelven locas, ni desbarata nada. Es mucho el miedo al placer, es mucho el miedo a la culpa, el castigo, todo eso con lo que vivimos desafortunadamente. Hay otra situación que se llama vaginismo, no es tan frecuente, pero llega a suceder. Los músculos que rodean la entrada de la vagina se contraen de una manera tan intensa que imposibilitan cualquier penetración. Esto no es voluntario, es totalmente involuntario y pues definitivamente es algo muy frecuente, muy traumático para la mujer porque impide la actividad sexual de pareja. Entonces hay que atender eso. ¿Se puede solucionar? La hipolubricación, esa es muy frecuente en diferentes etapas de la vida. Se asocia generalmente a una deficiencia de estrógenos, especialmente en la etapa de la premenopausia y después de la menopausia. Bajan los estrógenos, la cavidad vaginal se hace cada vez más delgada, más frágil y disminuye la producción de su lubricación y de la secreción de las glándulas alrededor también de ella, que es lo que favorece la penetración. Cuando un coito es doloroso, cuando la penetración lastima, bueno, pues el deseo sexual va a disminuir, puede ser, pero también es el miedo al dolor lo que va a presentarse en estas cuestiones. Puede presentarse en esta etapa, decíamos, pero también fíjense bien, durante la etapa de lactancia, después de que nacen los hijos y la mujer está amamantando, hay deficiencia de hormonas y se presenta esto mismo, la falta de lubricación. En el embarazo hay hormonas suficientes, abundantes, pero por las cuestiones culturales, el miedo a lastimar al bebé, muchas mujeres o sus parejas disminuyen la actividad sexual. Si un embarazo va bien, no hay ningún problema, pueden continuar con actividades sexuales prácticamente normales. Algunos ajustes habrá que hacer a posturas y demás, pero eso se nos va dando el tiempo de embarazo que llevemos. Y en cuanto a la lactancia tenemos que continuarla, es lo ideal, es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos de vida y de salud. Simplemente usando un lubricante vamos a solucionar el problema. Esto es muy importante a cualquier edad. El lubricante en las cantidades que necesiten va a ser un excelente aliado y si fuera necesario una crema de estrógenos que ya el médico les recomendará. La salud sexual implica atender aspectos reproductivos y de las infecciones de transmisión sexual, eso siempre se ha hecho, pero hay que ir más allá. Salud sexual también implica atender las alteraciones de la vida erótica. Todos estos aspectos de los cuales estamos hablando son prevenibles. Necesitamos información, hay que dar educación, hay que modificar toda esta cultura represiva, negadora de la sexualidad en la cual vivimos y saber que hay solución, saber que hay medidas, a veces muy simples, pero si la gente no tiene la información, pues siguen con sus problemas, sufriéndolos en silencio. Todos tenemos derecho a una vida saludable y la salud sexual es parte importante de ella. Hasta la próxima. Soy la doctora Arteaga, con todo gusto les puedo atender, soy sexóloga, soy psicoterapeuta.